Y ahora. Ya me voy a meter para compartir en los grupos también. ¿Ya estás transmitiendo? Porque no se ve. Sí, dice en vivo. Ah, sí, ya. Estamos en vivo. Ya vi. Déjame, lo voy a compartir. Ahí vamos. Lo único que no me gusta de esta plataforma es que no se ve cuando la gente está conectada. Ah, no, y entonces, ¿cómo haces cuando la gente te escribe o te quiere preguntar alguno? Te vas aquí a... mira, ya está. Sí, ya está alguien conectado. Hola, Jessica. Te vas a donde dice comentarios. Aquí en esta... ¿Lo ves? ¿Sí ves? Sí, ahí en esta Ahí herramienta. son Sí, comentarios de la audiencia. Jessica, bueno, Mara, ¿nos avisas cuando ya haya algunas personas? Ahora hay 10 personas que nos están viendo en vivo. Súper rápido. Muy bien. Muy bien. Si alguna de estas personas que ya están conectadas nos pueden avisar si se escucha bien, por favor. Hola, Pati. Buenas tardes o buenas noches. Por favor, avísenos si se escucha bien. Se escucha perfecto. Muy bien. Vamos a empezar en unos 30 segunditos. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas. Hola, Inés. Ya nos están viendo 20 personas que están en vivo. Perfecto. María Fernanda, Inés, Jessica, Patricia. Se escucha perfecto. Hola, Nancy. Nancy también está. Pero bueno, ya entremos en tema. Buenas noches. Para quienes no nos conocen, bueno, mi nombre es Lucía Patterson y soy health coach y soy mamá de Kira, una jovencita de 19 años con autismo severo. Y aquí me gustaría que se presentara mi querida y preferida psicóloga Ámbar. Linda. Buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ya Lucía, como lo acaba de decir, pues yo soy psicólogo clínica, soy madre de 2 jóvenes autistas, uno con un nivel leve y el otro moderado, que tiene también una condición de TDAH y otra neurológica. Excelente. Y también tenemos a Mara, como siempre, mi brazo derecho y mi periodista personal, porque siempre la mando a hacer investigación y ahí va ella. Me encanta el trabajo que hace. Y bueno, esta noche quise hacer este tema específico porque hay todo un gran revuelo respecto a... Todo empezó a tomar más fuerza a raíz de algunas entrevistas que le hicieron a una actriz mexicana que se llama Dacia, ¿cómo se olvida? Alvarado o algo así. Pero bueno, es una actriz mexicana conocida, muy conocida en México. No sé si en otras partes del mundo, pero en México sí.
Y bueno, resulta que ella se ausentó de su carrera como actriz cuando a su hijo lo diagnosticaron con autismo. Y resulta que conforme su hijo fue creciendo, también fue aumentando su nivel de agresividad. Ella dice que lo intentó todo, que ya habían llegado a un nivel en donde ella ya le tenía mucho miedo a su hijo, eh, la golpeaba, le arrancaba el pelo, y creo que estas historias no son tan raras, son historias que muchas veces las personas no se atreven a contar, pero sucede en miles y millones, podría decir, de hogares con personas con autismo severo o personas con autismo y digamos que experimentan este tipo de episodios, porque a veces ni siquiera tiene tanto que ver con el nivel de autismo, sino tiene mucho que ver con el nivel de desregulación neurológica que llegan a tener. Entonces, hay familias que enfrentan este tipo de cosas a puerta cerrada y es más común de lo que uno se imagina. Entonces, es importante explorar las opciones, ¿no? Que pueden llegar a ver en casos en donde ya se trata o de internar a tu hijo o de considerar una intervención quirúrgica a su cerebro. Y quiero empezar con algo muy digamos, la base que sería para este en vivo, de que entiendan puntos bien importantes, un poco sencillos, pero importante que lo entiendan para que puedan entender también lo que es esa intervención. ¿Ok? Mara, si puedes, el sistema nervioso. Vamos a empezar por el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Vamos a explorar los mecanismos de la agresividad tan frecuente en personas con autismo. Y bueno, empezamos que es el sistema nervioso autónomo. Se divide en dos básicas ramas o formas, ¿no? El simpático, es el sistema autónomo simpático, que es el que nos hace percibir el peligro y reaccionar al mismo. Y este es controlado precisamente por el hipotálamo, ¿ok? Y también tenemos el parasimpático, que es el que nos dice descansa y digiere, y ese está controlado por el nervio vago. La disautonomía es una disfunción del sistema autónomo que observamos muy frecuentemente en el autismo. Parece ser que incluso cuando llegan, son niños que son muy tranquilos, sin embargo, cuando llega la preadolescencia, la adolescencia, esto puede surgir de repente. Ok, el nervio vago, como pueden ver en la imagen, controla sistemas y partes del cuerpo que son cruciales. Okay, el esófago, los pulmones, el hígado, el estómago y el intestino. ¿Ok? Cuando hay una respuesta del sistema simpático ante una amenaza, ¿qué es lo que hace uno? Huye, ¿no? Sales corriendo. Estás todo el tiempo a la defensiva. Cualquier cosa, cuando ya estás en esa, digamos, en ese modo de tu sistema nervioso, cualquier cosa puede ser percibida como una agresión y que te tienes que defender, ¿no? Y muchas veces en el autismo hay un exceso o un sistema simpático hiperactivo. ¿Puedes poner la que sigue? Cuando hay un aumento en la respuesta de lucha o huida, es cuando el sistema nervioso simpático se activa, el cuerpo responde incrementando la frecuencia cardíaca y la adrenalina, lo que puede llevar a crisis y consecuencias negativas si persiste. Ustedes seguramente se han dado cuenta, los que ya hemos experimentado crisis en nuestros hijos, cuando ellos están teniendo una crisis, ustedes notan esa dilatación de sus pupilas
y todos lo hemos comentado, es que se le dilatan las pupilas y ya no es el mismo. O sea, es como que pasa de ser ese niño o esa niña dulce a estar en un modo de que es capaz de cualquier cosa, ¿ok? Y eso lo experimentan las mamás, los papás, los cuidadores, y es algo que rompe el corazón, te rompe el corazón porque, no, porque tú sabes que es un niño que, o un joven o un adulto que no quisiera lastimarte. Sin embargo, en ese momento está intentando sobrevivir, ¿ok? Sin tomar en cuenta nada más que sobrevivir. Y si se trata de golpearte, de defenderse o incluso de autogolpearse, de autoagredirse, también es parte de un sistema simpático hiperactivo. ¿Puedes pasar la que sigue? Ok, los efectos del estrés prolongado en la salud física y mental. El estrés prolongado puede tener efectos perjudiciales en la salud, incluyendo problemas cardiovasculares, trastornos del sueño y dificultades con la regulación emocional. Si ustedes ponen atención, la mayoría de chicos que experimentan crisis también experimentan problemas de insomnio graves. Muchas veces duermen a veces 3, 4 horas al día y pasan la mayor parte del día en ese modo lucha o huida, con reacciones exageradas al mínimo estímulo. Problemas cardiovasculares también pueden ser frecuentes, ¿ok? Incluso hay estudios sobre autismo en donde se ha identificado que, por ejemplo, el ritmo cardíaco, lo que llaman el HRV, que es la variabilidad del ritmo cardíaco, es distinta en autismo, es como muy baja. Y cuando no tenemos esa habilidad de ajustarnos o de responder de acuerdo a la situación, entonces esa variabilidad del ritmo cardíaco puede ser muy baja y eso nos pone en peligro de tener problemas cardíacos, taquicardias. Muchos de ustedes también me han reportado que cuando sus hijos están teniendo esas crisis, su ritmo cardíaco se acelera demasiado. ¿Okay? Entonces, ese es algo que tenemos que observar. La regulación emocional también, esa es otra cosa, de que no pueden estos chicos tener una regulación de sus emociones. Muchos de ustedes me lo han contado, pasan de estar carcajeándose a llorar y de estar con llanto a carcajearse, o sea, las risas patológicas. Esto es muy frecuente también en estos chicos. Creo que se escucha un poquito de eco. Ok. Ok, bueno, la que sigue, Mara. El 60% de las personas con autismo, sí, aunque ustedes no lo crean, presentan hiperactividad del sistema nervioso autónomo. El simpático es más prevalente. ¿Ok? Y esto puede llevar a problemas de agresividad ante cualquier detonante percibido como una amenaza y derivar en autoagresiones extremas o agresividad en contra de los cuidadores, familia, terapeutas, poniendo en riesgo su propia vida o la de otras personas. Hay algunas personas que nos tachan de exagerados o de que estamos dramatizando. Sin embargo, hay tantas historias de las que ustedes no se enteran, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas, Mara, de la historia de Sky, en donde este muchacho tenía este tipo de crisis y terminó golpeando a su madre hasta matarla? Sí. Y fue, ¿recuerdas, Mara?
Sí, recuerdo la historia, que era una historia bastante antigua, por así decirlo. Creo que ya tenía una década, un poquito más de una década, que la mató a golpes a la madre. Y bueno, ella, si bien ya sabía que su hijo tenía esos antecedentes de ser agresivo y demás, ella lo cuidó hasta el último minuto, hasta que, bueno, eh, desgraciadamente tuvo ese final, ¿no? Que Y mucha todos le gente decían, no todos le ni decían siquiera que lo internara y ella por amor se negaba a internar a su hijo. Eh, uh-huh. a pesar de que sabía que tenía estas crisis, ella tenía la esperanza de poder controlarlo y mantenerlo en casa. Incluso, pues, estaba medicado el chico, Uh-huh. pero ya era una agresividad que le dicen refractaria, que ya no responde a ningún tipo de medicación. Entonces, bueno, estas cosas, estas desgracias suceden y es bien importante que entendamos, ¿no? Que cada caso de autismo es una historia distinta y hay que comprender eso y ser más cálidos a la hora de interactuar con otros padres que se atreven a hablar de lo que pasa en sus casas. ¿La que sigue, Mara? Y bueno, y aquí ves las decisiones difíciles. Cuando los hijos crecen y la agresividad aumenta, millones de padres enfrentan decisiones difíciles. Muchos medican a sus hijos con pobres e insuficientes resultados. La agresividad, los ataques, los golpes, las cosas rotas, el sufrimiento y el miedo no cesan. ¿Qué pasa cuando ya no se puede controlar a nuestros hijos? ¿Qué sucede? ¿Ustedes considerarían una cirugía que posiblemente los ayudaría a reducir su agresividad? Y a eso vamos. Y aquí entramos más en detalle y digamos más información de lo que sería la hipotalamotomía. Hipotalamotomía, me lo dije bien. Posteromedial. Esta es la cirugía de la que esta actriz, la que les digo, Dacia Alcaraz, sí, Dacia Alcaraz, ya me dijeron por ahí, de la que ella habla, ¿no? Que le hizo a su hijo y que les ayudó a tener mayor calidad de vida. Me gustaría primero que Mara nos explicara lo que no es la hipotalamotomía, porque muchos creen que es como una lobotomía, que es como algo más extremo, ¿no? ¿Qué es la lobotomía, Mara? Bueno, hoy vemos a muchas familias en lo que es la comunidad del autismo. En realidad, como contaba Lucia al principio, ¿no? Esta cirugía del cerebro, algunos dicen que es para hacer más ligeros los síntomas de agresividad y otros directamente dicen que es para curarla, ¿no? Pero se volvió muy consultada en lo que es las familias. Entonces, mucha gente la confunde con lo que es eh, por así decirlo, esta cirugía clásica, que es ilegal hoy en día. Y si bien las dos son psicocirugías, una es moderna y la otra es clásica, las dos lo que hacen es desconectar las células nerviosas, lo que es en palabras, por así decirlo, como más bruta, es romper las neuronas. Y cómo lo hacían era con una especie de estaca, que es la que les voy a mostrar acá. Es una estaca y una masa pequeña. Y en lo que es la psicocirugía más moderna, lo que usan es un lápiz de calor, que es este, que está acá, que es un lápiz muy delgado,
que lo que hace es emitir calor. Pero lo que es la psicocirugía clásica, lo que hacían era destruir las células nerviosas a ciegas y de manera general, ¿no? En cambio, en lo que es la psicocirugía moderna, las lesiones que se hacen son más limpias y son más en sitios, por así decirlo, muy básicos. Entonces, si bien la destrucción de lo que vendría a ser la neurona, ¿no? Cuando se hace de manera completa, no es solamente la parte del núcleo, es la parte de lo que es la fibra, ¿sí? Esta fibra es como un hilo que lo que hace es sobresalir del cuerpo de la célula, ¿no? Entonces la corriente lo que hace es recorrer la fibra hasta las ramificaciones de la cola, que es donde están las terminaciones nerviosas. Hay una separación, después el impulso eléctrico lo que hace es que salta a la próxima célula, a la próxima fibra, así de esta manera, y bueno, continúa, ¿no? A la célula más cercana y hace la sinapsis. Entonces, esa sinapsis puede ser o más lenta o puede ser más rápida. Si es para respirar o para bombear el corazón, sabemos que tiene que ser inmediato porque si no, te morís. Ahora, si es para comprender, si es para recordar, si es para pensar o para dominar las emociones, lleva un tiempo, entonces el cerebro compensa la espera con ser lo más preciso que pueda para poder hacer bien esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En la psicocirugía clásica, ¿sí? Lo que se hacía, que es lo que les quiero mostrar en esta imagen, es que se abrían unos huecos en el cráneo, uno de cada lado, se introducía lo que es un instrumento largo, que como les dije es esta estaca, y entraban por cráneo, ¿sí? Ahora, también, si no, lo que se hacía, que era lo más común, era que entraban por lo que era la órbita del ojo, que es en la parte de arriba del ojo, y se golpeaba con ese martillo. O bien se hacía de manera lateral o se hacía de manera de abajo hacia arriba, ¿no? Que esa es la más famosa. Ahora, no se usaba lo que es anestesia como tal general, sino lo que se usaba era electroshock. En algunos casos, no siempre. Entonces, tanto en lo que es la psicocirugía por cráneo como por la órbita, una vez que se llega al lóbulo, la estaca o la varillita se mueve de lado a lado para desgarrar esas fibras nerviosas que son estas, ¿no? Se destruyen completamente. En cambio, en la psicocirugía moderna, ¿sí? Que es esta que les voy a mostrar acá ahora, que acá yo tenía la imagen. Bueno, ahora cuando pueda ubicar la imagen se las voy a mostrar. Bueno, en la psicocirugía moderna no se rompe el cerebro a ciegas de por sí. Lo que se hace es una imagen del cerebro, se calcula una latitud y una longitud de la zona en la que se va a hacer la incisión, se introduce la aguja, que es ese lápiz de calor, y ya no se hace en el lóbulo frontal. Este lápiz se introduce en lo que es la parte de es la parte más baja que está relacionada con el instinto. ¿Sí? En cambio, lo que es el lóbulo está relacionado con el pensamiento, con el razonamiento de la persona en sí. Entonces, como podemos ver, en el lóbulo frontal lo que opera es el razonamiento, y después tenemos en la parte donde se hace la psicocirugía de hoy en día, está asociado con el instinto, ¿no? Entonces ya de por sí
se destruyen lo que son las emociones más básicas que tenemos, ¿no? Que es lo que no sucedía con la psicocirugía clásica. Ahora, el enfoque de la psicocirugía clásica en 1940 no es el mismo que el enfoque que tenemos de la psicocirugía moderna en el 80. Ahora, la psicocirugía clásica fue indistinta y era para cualquier candidato, ¿no? O sea, podía ser un instrumento de ayuda o de castigo, ¿no? Cuando todavía no existía lo que eran los antipsicóticos, los antidepresivos, lo que se hacía era probarse en pacientes con diagnósticos de demencias graves, con depresión profunda, con mucha ansiedad extrema, pero también con delincuentes, por ejemplo, ¿no? En cambio, la psicocirugía moderna es para casos raros de pacientes que tienen mucha violencia extrema, incontrolable, en los que ya se fracasó en cualquier medicamento y cualquier terapia. Y entonces son casos muy exclusivos y selectos. Ahora, para terminar, si la psicocirugía moderna tiene éxito, no hay un retroceso ni en la memoria ni en el pensamiento y las explosiones violentas pueden bajar bastante, pero hay algunos efectos secundarios como cambios ligeros en la conducta sexual, cambios vegetativos. Y acá les quiero mostrar un clip sobre la psicocirugía que se practica hoy en día para que ustedes también puedan escuchar, ¿no? De qué se trata. No trajimos a un neurocirujano en persona, pero aquí tenemos a un neurocirujano hablando sobre la hipotalamotomía. A ver si lo puedes compartir, Mara. Sí. Y este segmento me gusta porque le hacen preguntas que muchos papás se están haciendo a sí mismos, que están tratando de investigar más sobre el tema y saber si es algo que les podría ayudar a sus hijos o cuáles serían los riesgos. Más acerca de este tratamiento, del padecimiento, de quiénes son candidatos a este tratamiento. Nos acompaña aquí en el estudio y le agradecemos que se encuentre con nosotros Jesús Fonseca Cosío, neurocirujano con subespecialidad en neurología funcional. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues este tratamiento, si bien tiene algunos años, es importante que la gente lo conozca, ya que desafortunadamente incluso hasta médicos no saben que existe esta posibilidad de tratar a los pacientes con esta enfermedad. Ahora decimos, no, es que hay una solución para tratar la agresividad y muchos levantaríamos la mano, ¿no? Pero no, aquí hay una lista específica, se tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder ser candidato a una cirugía de esta. ¿Quiénes son los que pueden tenerla? Bueno, en general se somete a un comité de ética. La mayoría de estos pacientes con agresividad refractaria son jóvenes, son personas menores de edad, niños incluso. Los pacientes que hemos intervenido son de entre 12 a 16 años más o menos y son pacientes con el antecedente de autismo, pacientes cuyos psiquiatras ya descartaron que cualquier tratamiento médico, medicamentos, farmacológico funciona en ellos, ¿no? Se somete a un comité de ética en el cual evalúa el psiquiatra, neuropsicólogos, nosotros como neurocirujanos, y los padres también tienen que dar su consentimiento, ¿no? Ya que es un procedimiento donde vamos a lesionar cierta parte del cerebro. Y justo te voy a preguntar los riesgos, o sea, vamos, la promesa sí es como bastante prometedora, es grande, pero va siempre luego acompañada de un riesgo, o sea,
¿Cuáles podrían claro. ser los mayores? Sí, claro, cualquier procedimiento quirúrgico implica riesgos y en este que vamos a puntos muy profundos del Es que cerebro. son aparte milímetros, o sea, Sí, correcto. no, entonces es demasiado. Sí, uno de los riesgos, pues el riesgo de mortalidad es muy bajo, pero existe alrededor del 1%. El otro es que haya un pequeño sangrado dentro del cerebro o que el paciente pueda tener alguna otra secuela neurológica. Afortunadamente, con los métodos tan seguros que utilizamos de monitoreo, el paciente incluso durante la cirugía está despierto, entonces nosotros podemos ver qué respuesta tiene el paciente. Está despierto. Sí, qué respuesta hay durante la Y le cirugía. hacen, o sea, vamos, yo sé que a lo mejor lo he visto en demasiadas películas, ¿no? O demasiadas noticias de estas. Y ya vamos, en caso de adultos, en cirugías del cerebro están tocando el violín como justo para estar viendo. Y ahí como en caso de los niños y de los pequeñitos, ¿cómo vas viendo cómo se está evolucionando? En este caso son algunas respuestas más sencillas o más básicas y lo que evaluamos es que el paciente no deje de mover un brazo, una pierna, que puede emitir lenguaje y básicamente eso. Y vemos otras constantes que el anestesiólogo nos está apoyando ahí, como su frecuencia cardíaca, la presión arterial, otras respuestas que evaluamos en el proceso. Ahora, platicábamos antes de entrar al aire, porque de verdad esto es muy interesante. Esta práctica, esta cirugía es muy interesante en muchos sentidos, pero hablábamos de que el lugar en donde ustedes están haciendo esta cirugía es del tamaño de una lenteja, Sí, ¿no? Sí, correcto. Pero nos decías que tú tienes que estimular al paciente para ver exactamente dónde cauterizar, que así es como más o menos le llamarías lo que estás haciendo, porque ahí en esa lentejita se hace, o sea, el cuerpo todavía registra más cosas. Claro. Esta lentejita, el hipotálamo, que es donde vamos en esta enfermedad en específico, está dividida todavía en partes. Esa lentejita la dividimos y nosotros metemos un electrodo con el cual inducimos corriente eléctrica y con esta corriente eléctrica el paciente empieza a tener ciertas respuestas. En este caso, el paciente se empieza aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y empiezan a dilatarse las pupilas, porque estamos llegando a un sistema que se llama sistema simpático, que es el sistema de respuesta ante una agresión. Entonces, ahí es donde vamos a cauterizar, bueno, se llama termocoagulación por radiofrecuencia, y es donde nosotros hacemos esta lesión para en estos pacientes disminuir esa impulsividad que los induce a ser agresivos. Ahora, decías, son personas en su mayoría que padecen el trastorno autista. Correcto. No quitas este trastorno, o sea, es importante decir, no se quita este trastorno, sino nos vamos a la parte de la agresividad, de esta impulsividad y que además no nada más es peligroso para las otras personas, sino para él mismo, ¿no? Correcto. Sí, son pacientes que se autolesionan, se cortan, gran parte del día se la pasan gritando, no duermen. Son niños o jóvenes que tienen algo de retraso psicomotor, por lo cual no emiten mucho lenguaje. Entonces su forma de expresarse es gritando, pero gritan todo el día, toda la noche, no dejan dormir a sus familiares. Los familiares en ocasiones nos han comentado que tienen que encerrarlos bajo llave por el miedo que implica que durante la noche se salgan, ataquen a una persona o incluso a su familia, ¿sí? Porque esta impulsividad los lleva a ese tipo de conductas. Ellos no miden hasta dónde llegar con sus fuerzas, con esta impulsividad. Oye, suena a una operación carísima y de verdad que lo vale, ¿no? Al final del día, el grado de riesgo y la profesionalización que se necesita, lo vale. Pero también hay sector de nuestra población que tiene estos padecimientos, pero desgraciadamente no tiene la capacidad económica para poder atender a sus familiares. ¿Se trabaja con alguna asociación que pudiera ayudar a estas personas? Asociaciones como tal, la verdad es que no desconozco, pero lo que sí es que en instituciones del sector de salubridad, del sector público sí se llegan a realizar estas intervenciones. Obviamente son cirugías complejas, son cirugías de hospitalizaciones de tercer nivel, entonces sí se tienen que acercar al especialista adecuado. ¿Quién es el especialista adecuado? Porque ya vieron todo, o sea, ya vieron psiquiatras, ya vieron todo, de ahí en donde yo ya no tengo opción, o sea, yo me siento atrapado. ¿A quién voy? En primera instancia, el psiquiatra es el que los debe derivar con un neurocirujano funcional para que pueda realizar este tipo de intervenciones, ¿sí? No es un ámbito de la neurocirugía general, son ya una subespecialidad que se dedica a este tipo de trastornos. Ahora, porcentaje de efectividad.
de que se disminuya este trastorno de agresividad? Si bien no vamos a curar, como tú lo mencionaste, el paciente del autismo, su impulsividad va a disminuir en alrededor del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que este niño en cualquier momento se levanta, se para, atraviesa una puerta, tú le vas a poder decir, a ver, quédate aquí sentado, y se va a controlar un poco más, ¿sí? Esa impulsividad. Hasta en un 80% de los casos van a mejorar. Y me está surgiendo ahorita otra duda. ¿Esta cirugía y este 80% de efectividad ya es permanente o tiene algún tiempo de vida? A lo mejor el hipotálamo se va regenerando y esa cauterización la elimina, no sé. Dependerá mucho del tipo de paciente, aunque los resultados a largo plazo, tenemos ya pacientes que, maestros míos que realizaron, yo no tengo tanto tiempo realizando esto, de 10 años de evolución y siguen bien, ¿no? Okay. Obviamente no dejan de usar tratamiento médico, no dejan de utilizar fármacos, se bajan las dosis y sus familiares pueden manejar más a estos pacientes. Qué gusto, de verdad, conocerte, saber lo que hacen, la ayuda que pueden tener todas estas familias, que de verdad no debe de ser nada fácil tener a un familiar con este padecimiento y no saber cómo ayudarlo. Ese es el gran tema. Hoy sí hay, y qué bueno que lo están haciendo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El doctor Jesús Fonseca, neurocirujano con subespecialidad en neurología funcional. Que tengas buen día. Gracias. Oiga, seguimos con la información. Recordarle que continúa ok, ya, ahora sí. Ahora sí, bueno, queríamos, obviamente no tenemos a un neurocirujano aquí en vivo, pero sí era importante que un profesional explicara exactamente lo que es, los riesgos. Me gustó mucho esa entrevista porque él habla de una forma muy honesta. Además, es importante entender que esto no es como que, bueno, yo tengo el dinero para que se lo hagan a mi hijo, ya que se lo hagan. No, tiene que pasar por un equipo multidisciplinario. Es algo que se debe de definir si es un candidato o no es un candidato. Y también es muy importante entender que tras lo que van es precisamente al control de un sistema simpático hiperactivo. Pero acuérdense que también existe el sistema nervioso parasimpático, que es el que también puede ayudarnos. Precisamente al hacer esta cirugía, no están destruyendo, digamos, o sacando todo lo que es el hipotálamo, sino que están lesionando pequeñas partes para reducir esa respuesta de la lucha o huida. Y aquí es en donde quiero que Ámbar nos comente, existen otras formas de reducir la hiperactividad del sistema simpático sin tener que hacer una intervención o una neurocirugía. Sí, definitivamente que bueno, que es un método bien innovador, pero bueno, un tema invasivo y que definitivamente, como decía el doctor, ¿no? Serán casos muy puntuales, o sea, que requieren, o sea, siento que bueno, que es el punto donde es un tratamiento de última instancia, o sea, cuando ya se agotaron todos los recursos. Pero es bien importante, y voy a hacer un poquito de repaso ampliando todo lo que... Felicitaciones, por cierto, por la presentación, porque está súper completa. Muy buena la información, Lucía y Mar. Excelente. Para explicarles un poquito cómo va funcionando todo, porque hacer ese descarte, o sea, que uno diga, bueno, ya yo hice esto, hizo aquello, es muy importante detenernos en cada una de esas partes, porque primero que nada es importante entender qué puede impulsar esta patología incontrolable. Y fíjense que el primer punto es el desequilibrio neuroquímico. ¿Qué es el desequilibrio neuroquímico? Que tenemos una serotonina muy baja y un exceso de dopamina. Entonces, cuando los neurotransmisores no están equilibrados, eso es uno de los motivos de los cuales se puede presentar este tipo de patología incontrolable en la agresividad. Entonces, ahí obviamente entra en juego un punto muy importante que siempre hemos conversado. Mientras más estabilidad fisiológica presente un paciente, pues eso va a permitir que muchos de los síntomas, en este caso de nuestra comunidad, que es el autismo, no se exacerben. Exacerbar es eso precisamente, que hay unos ítems diagnósticos, pero estas circunstancias es como si uno le estuviera tirando gasolina, por decirlo de alguna manera. Y es lo que hace que entonces las conductas lleguen a estos puntos tan altos, a veces tan irreversibles, y donde pasan cosas tan críticas. Por otro lado, por eso es que es tan importante siempre revisar la historia clínica de cada paciente, porque hay elementos que tienen que ver con el daño cerebral.
Eso obviamente va a niveles y escalas diferentes, pero, por ejemplo, cuando se presentó en este niño encefalitis, falta de oxígeno al nacer, eh, esas son secuelas que obviamente si no se tratan apropiadamente y si no se toman en cuenta con la importancia que tienen, pueden ir con el paso de los años cada vez aumentando más este tema de la agresividad. Un tema muy paradójico, pero muy real, el tema de los medicamentos. Hay dos tipos de medicamentos, uno que pues ampliamente utilizado en personas con autismo, que es el tema de las benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Bueno, todo lo que maneja ansiedad, insomnio, convulsiones, pero resulta que ellas pueden tener algo bien interesante que se llama reacción paradójica. Y la reacción paradójica es precisamente que la persona se puede poner irritable, se puede poner hostil y puede llegar a estados de ira. Y todo eso lo está produciendo un fármaco. Muy bien, así como también el caso de lo que son las estatinas, perdón. Las estatinas son medicamentos que se utilizan para reducir los niveles de colesterol, pero también pueden suceder. Y en esto que yo acabo de nombrar, pues hay muchos que nuestros hijos han utilizado, como por ejemplo el Valium, el Alprazolam, el Xanax, el Clonazepam, el Rivotril, el Activan. Esas son palabras que nosotros como padres conocemos y que muy probablemente en algún momento los especialistas pues nos colocaron esta opción. Entonces, ahí está nuevamente el tema de por qué cada caso es muy, muy particular y hay que irlo revisando. Explicarles un poquito el tema de la amígdala y el hipotálamo. Muy bien, para que entiendan un poquito cómo funciona cada una de estas estructuras, porque es importante entenderlas para que puedan entender lo que les voy a explicar después en función de cuáles son las estrategias. Las amígdalas es el botón de pánico. Esa es una pequeña alarma de seguridad que tiene nuestro organismo, está en forma de almendra y ella avisa cuando hay peligro. Eso es lo que sucede en todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa en el autismo? Está hipersensible. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente ella se va a activar con peligros reales, pero en el caso de nuestros hijos, se va a activar con cosas que para nosotros son completamente normales, pero que en el caso de ellos sí se percibe como una amenaza. Cosas tan simples como el ruido de una licuadora, un cambio de ruta a ir a la escuela. Ya eso es suficiente para que se active. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que ustedes entiendan en esos momentos cuando ellos se ponen todos rígidos y entonces comienza todo este proceso? ¿Qué es lo que los domina a ellos? El miedo y el pánico. El pánico es una categoría mucho más alta que el miedo. ¿Por qué? Porque se está presentando algo desconocido. Muy bien, entonces como estamos hipersensibles, no hay ese nivel de regulación, de autocontrol que me permita a mí manejarme en la lógica. De decir, ay, me agarró por sorpresa el ruido de la licuadora. Ah, pero es una licuadora, no va a pasar nada. Eso es lo que nos sucede a nosotros fuera de estas condiciones, pero para ellos no. Eso se ve tan peligroso como que vamos a le parar enfrente a un león. O sea, como para mostrarles la magnitud de lo que está sucediendo en ese momento. Por otro lado, si bien la amígdala es ese botón de pánico, el hipotálamo es la torre de control. O sea, él es el que da las órdenes para que el cuerpo reaccione. Hay tres cosas principales que controla el hipotálamo, que son los procesos que tienen que ver con el hambre, con el sueño y con la temperatura. Muy bien. Entonces, fíjense que son tres áreas que son bien críticas para nuestros hijos. ¿Y qué pasa allí? Bueno, que obviamente el hipotálamo está recibiendo señales confusas. Y esas señales confusas es el motivo de que a nuestros hijos les cueste tanto este proceso de regulación, porque es como si las señales llegaran tardíamente. Me da hambre, pero no en la primera instancia. Me da hambre cuando yo estoy completamente fatigado y completamente agotado. O sea, son como señales tardías. Entonces, lógico, el niño hace una crisis terrible porque tiene horas pasando hambre, pero él no logró percibir la sensación hasta que fue demasiado extremo. Eso es un punto muy importante para que lo vayan tomando en cuenta. Y entonces también, ¿qué pasa con el dormir? Que resulta que ese reloj interno está desajustado. Entonces pasa lo que comentaba Lucía, que entonces empezamos a tener o esos insomnios tempranos o esos insomnios tardíos que no, se duerme, pero a las 3 horas se despierta y ya se despierta como si fuera el otro día. Y resulta que a diferencia de los adultos, lo pasa principalmente en los niños,
Mientras más horas de vigilia tienen, el sistema lo que interpreta es que tiene que buscar maneras de estar activo. Por eso empieza la hiperactividad. A diferencia de uno como adulto, que entonces, claro, lo empieza a ganar el cansancio. Entonces, por eso es que notamos que uno dice, pero Dios mío, pero es que esto es increíble, van pasando las horas y cada vez está más hiperactivo, está impulsivo, se empieza a tornar agresivo. Yo recuerdo que Gabriel en su infancia llegó a pegar 3 días de dormir 2 horas cada día. Y para uno como adulto eso es tremendo, pero era terrible porque yo veía ese desfase que iba en aumento y comenzaba ese tipo de conductas de la risa patológica, de que de repente él estaba así normal y hubo una vez que me partió un televisor, le tiró un control. Y así, y eran cosas que uno decía, pero ya va, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué si en un instante está normal, al siguiente sucede todo esto? Bueno, es precisamente porque todo ese sistema está completamente desregulado y descontrolado. Entonces, todo eso va llevando obviamente a esa irritabilidad, a ese estrés físico, porque eso es lo que está pasando, y un estrés a nivel de todo el sistema. Y esto se conoce cuando están estas dos estructuras bajo esa condición, esto se conoce como secuestro emocional. Este es el término que se le maneja. ¿Por qué? Porque la amígdala, por un lado, manda un mensaje urgente al hipotálamo y juntos apagan la parte del cerebro que piensa con lógica. Lo que yo les digo es tanto el nivel de pánico, que es lo que no me permite ser racional y lógico, decir el ejemplo que les decía, por ejemplo, de la licuadora. Que, bueno, esto es todo el ruido, pero no pasa nada. Ok, una licuadora sigo adelante. Eso no sucede porque está en plena crisis. Entonces la crisis no le permite esos niveles de racionalidad. Y obviamente no es que él se quiere portar mal, está en modo supervivencia, que eso es otro tema bien complejo. O sea, una cosa es que una persona esté en modo alerta. Modo alerta es que yo voy caminando por la calle y evidentemente pues yo estoy pendiente de los ruidos, de qué está sucediendo, que tengo que mirar a los dos lados para atravesar una calle, que si de repente veo una persona que me parece sospechosa, qué sé yo. Pero cuando ya yo me encuentro en un modo supervivencia es porque la sensación es completamente de sentirme en un agobio donde estoy bajo amenaza, una amenaza que puede ser fatal para mí. Eso es la sensación que está experimentando este organismo y por eso la persona está teniendo unas reacciones tan elevadas. ¿Y cuáles son esas situaciones cotidianas? Porque también me parece importante señalárselas, porque todos las hemos vivido. Obviamente, uno, el tema de la sobrecarga sensorial. O sea, como la amígdala se entiende e interpreta una señal de peligro inminente, pues obviamente eso hace que hay determinados lugares a los que nosotros asistimos que resultan sumamente agresivos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, demasiada luz, olores, cambios de temperatura, todo eso se interpreta como una amenaza. Yo no sé a cuántos le haya pasado esto, pero recuerdo que Gabriel de niño, yo no entendía por qué cuando yo lo bañaba bajo la ducha, Gabriel hacía unas crisis terribles. Hasta que poco a poco entendí que era que resulta que cuando le caía el agua, tal vez la sensación que eso le producía a él era que eran agujas, le producía dolor, o tal vez el ruido, o sea, había mucho estímulo ahí, y entonces un día que probé meter una bañera, y claro, como Matías y Gabriel se llevan tan poquita edad, pues obviamente hay muchas cosas que siempre se hacían en conjunto, ¿no? Entonces un día yo dije, vamos a cambiar el método. O sea, porque lo estoy metiendo a bañar a los dos y él ni siquiera por imitación que vea a Mati tranquilo porque él está así. Y me daba cuenta que cuando cambiábamos al formato de la bañera, Gabriel estaba completamente relajado. Entonces yo dije, ahí fue donde yo dije, no. Entonces aquí el tema es, algo pasa con la perspectiva del agua. Definitivamente el tema es el agua. ¿Qué será? ¿Es el ruido? ¿Será cuando le cae? Pero algo tan simple como eso estaba produciendo esta perturbación. Entonces, hacer ese ajuste de la bañera me hizo darme cuenta que permitía que él pudiera empezar a tolerar el baño, porque eso se volvió completamente aversivo. Cuando él veía que yo no le quitaba la ropa, le envolvía en la toalla y íbamos para el baño, ya en ese punto era suficiente generar un condicionamiento. Ya eso era suficiente para que él ingresara en una crisis. Entonces, fíjense cómo todas esas cosas, por esto es que es tan importante que uno levante como una estadística y un diario de lo que el hijo va viviendo diariamente. Obviamente, el tema de los cambios de la rutina. Eso es lo que genera pánico a lo desconocido. Eso es muy importante. O sea, un desvío en el tránsito, un objeto fuera de lugar. Eso del desvío del tránsito me lo han señalado muchas veces la mamá. No, es que lo que pasa es que el taxi se tuvo que desviar y eso usted hubiera visto cómo se puso todo descontrolado. Claro, porque necesitamos lo que es previsible.
todo lo que se salga de esa previsibilidad vuelve nuevamente. O sea, háganse de cuenta que es como que ustedes van en un taxi a una ciudad nueva y ustedes más o menos tenían una ruta, el taxi los lleva por otro lado. Ustedes, ¿qué es lo primero que ustedes dicen? Me van a secuestrar, me van a atracar. Y uno entra en pánico, ¿cierto? Entonces, eso es exactamente lo que ellos están viviendo. Esto que estamos hablando de las necesidades físicas no detectadas, o sea, el tema del hambre, del sueño, de la sed, que generan irritabilidades extremas, que por eso es que se deben establecer horarios específicos para eso, para que precisamente no estemos llegando al punto donde este organismo se está viendo completamente agotado, porque entonces obviamente ahí estamos colapsando todo el sistema. El tema de las demandas sociales, o sea, cuando tenemos que ir a eventos como los cumpleaños, que hay socialización, que hay que saludar a mucha gente, que hay que responder preguntas, pues obviamente ellos entran en pánico, lo que quieren es salir corriendo de ahí. Es demasiado abrumadora la estimulación. La escuela es un tema bien complejo porque es un bombardeo constante de sonidos, de reglas y de cambios sociales. Entonces, fíjense, o sea, las grandes dificultades y los grandes desafíos que implica para nuestro hijo, no solamente los procesos pedagógicos, sino tener que enfrentarse a todas estas circunstancias, lo extenuante que es. Por eso es que notamos que los jóvenes muchas veces no toleran una jornada completa de clase. Y hay que hacer también ajustes con respecto a eso. ¿Cuántas son las horas reales que él tolera estar acá? Eso es un dato bien importante para todas circunstancias. Aprendan a medir los tiempos de tolerancia de sus hijos frente a las diferentes situaciones de la vida cotidiana y nunca se jueguen la suerte de decir, no, vamos en las 3 horas y va bien, porque de repente en las 3 horas, 1 minuto, se puede presentar la crisis. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, con respecto a esto que yo acabo de nombrar, bueno, ¿cómo los podemos apoyar? Por un lado, lo que yo acabo de nombrar, anticipación. O sea, como la amígdala odia las sorpresas, obviamente hay que avisarle con anticipación que algo va a pasar, va a ayudar a modular un poco esa angustia y esa ansiedad. No es lo mismo que yo llegue y me pare enfrente del televisor y se lo apague, a que yo le diga, mira, dentro de 5 minutos y hemos puesto un temporizador y estamos trabajando el concepto del tiempo, o sea, toda una serie de estrategias pedagógicas para avisarte que dentro de 5 minutos vamos a apagar el televisor o hay que guardar los juguetes. Entonces, por eso es que la anticipación es una gran herramienta para nosotros. Validar el miedo. O sea, no agarrar y decir, no, tranquilo, tranquilo, no está pasando nada. No, o sea, a la persona hay que señalarle y decirle, bueno, veo que el ruido de la licuadora te molesta, te da miedo. O sea, explorar también eso, porque creo que por un lado a uno también lo ayuda a sensibilizarse, a ser empático con la situación y no caer, porque entiendo que uno como papá también se agota de decir, no, pero imagínate, pero es que con cualquier cosa. No, es que no es que con cualquier cosa, es que su situación a nivel neurofisiológico lo está llevando a estar dentro de ese estado. Otra cosa muy importante es lo que son las rutinas claras. O sea, decir exactamente qué esperar, evitando que de esa manera el cuerpo se descontrole, que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? El tema de obviamente que uno debe ser muy preciso y conciso en las órdenes, que en función de lo que se va a plantear hay que siempre subdividir de repente los planteamientos o una tarea nueva que se está empezando, por muy simple que se vea. Yo es algo que siempre he practicado con Mati y Gabriel. Siempre que vamos a hacer algo, yo trato de mirar el ABC. ¿Cuáles son todos los pasos que va a implicar hacer esto? ¿Con qué recursos vamos a contar? ¿Qué necesitamos? E ir, como por decirlo por frases, ¿no? Entonces, bueno, como que ya terminamos acá, ok, vamos al siguiente escalón. Entonces, eso da también el carácter de la anticipación y de la previsibilidad. Y eso ayuda bastante al tema de evitar lo que les decía. O sea, en todo momento acuérdense de la función de no colocarle gasolina ya al fuego, porque aquí siempre estamos teniendo una hoguera, para que se hagan una idea en la metáfora. Estamos teniendo una hoguera y la idea es tratar de que esa hoguera se mantenga lo más consumida posible, no que constantemente eso esté llegando hasta el techo de las llamas. Entonces, todas esas cositas son muy, pues, obviamente que importantes, ¿no? A la hora de poder manejar todas y cada una de esas situaciones. Obviamente hay herramientas que todos conocemos, pero que también en función de su nivel de comprensión, de lo que está trabajando, nos podemos apoyar. Como uno es el tema de la anticipación visual,
que es cuando hay una agenda, por ejemplo, con pictogramas para mostrar qué sirve. Pero para que eso sea efectivo, nosotros tenemos que ver realmente cuál es el nivel de comprensión de nuestro hijo. Porque no, es que eso de los pictogramas no me sirve. Resulta que para hacer esa técnica, lo primero que yo debo siempre es en lo concreto mostrarle las cosas a mis hijos. ¿Qué son estos? Bueno, esos son unos anteojos. Que los toque, que los mire, que sepa qué es, para luego entonces yo mostrar esto en una imagen. Ah, ok, esto es lo mismo, son unos anteojos. O en un video. Y luego un proceso de reconocimiento. Esto es lo que permite que realmente el tema de los pictogramas puedan funcionar a largo plazo. Las zonas de refugio. Esto es bien importante. La zona de refugio es como una zona que invita a la calma. Es un área que podemos tener tanto en la casa y que debería existir en las aulas también, para que en los momentos donde están presentándose las crisis, la persona se pueda retirar a atrincherarse ahí un poco del ruido excesivo, tener ciertos elementos sensoriales. Es un área de seguridad, por decirlo de alguna manera. Los objetos de transición. Esos son objetos de apegos pequeños. O sea, por ejemplo, los juguetes sensoriales, los post-its, los fidget spinner, no sé, un cochecito, o sea, cositas que en las manos tú puedes tener, que puedes ir manipulando y que obviamente distraen tu mente, porque obviamente la mente está concentrada en el hecho de manipular este objeto. Entonces, eso también puede favorecer el proceso de la autorregulación. Las presiones profundas, o sea, una mochila que tiene cierto nivel de peso, los chalecos de peso, porque pasa algo, cuando está en la crisis, la persona, ese término de desintegración, lo que habla es que es como si se sintiera que se está cayendo a pedazos, literalmente. Eso es muy angustiante. Entonces, la presión hace sentir como que soy un todo, o sea, como que todo está aquí, y eso también genera como un concepto del aquí y del ahora, que me concentro en esa presión, que no es excesiva, pero que es una presión que me permite enfocarme que estoy como un todo. Entonces eso a nivel general. Ahora el tema del nervio vago, que es muy importante también explicar. Como decía Lucía, pues el nervio vago es el protagonista del sistema parasimpático. Y él es el encargado de decirte, relájate, ya pasó el peligro. Esa es la función que tiene, relájate, ya pasó el peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en las personas autistas el tono de este nervio está muy bajito. Está muy, muy bajito. Y eso hace obviamente que el cuerpo le cueste mucho más poderse otra vez a la calma después de un susto. O sea, lo que uno de repente, lo que yo decía, que de repente uno se pudo haber agitado, pero entonces en ellos vemos una respuesta donde la frecuencia cardíaca se eleva, la respiración se agita. O sea, se presenta de inmediato una serie de reacciones fisiológicas que tenemos que atender, que tenemos que llevarlos de la mano en este proceso para que ellos puedan llegar a un estado de tranquilidad. Y para esto hay cosas bien sencillas que se pueden hacer, como uno es la estimulación por vibración y sonido. Como el nervio vago atraviesa lo que es laringe y faringe, acá en la garganta, entonces obviamente que la vibración en esas zonas produce regulación. Hay de dos tipos. Lástima que Gabriel se durmió, porque Gabriel quería ser el modelo para esto. ¿Ya se durmió? Sí, es que Gabriel se cuenta las 8, entonces él iba a ser el modelo, pero se me alcanzó a dormir. Entonces ella lo había practicado todo. De verdad que son súper buenos los ejercicios. De la vibración es simplemente el sonido de abeja, o sea, el y si no es ese, entonces vamos a hacer como un motor. Esos movimientos que mueven la garganta obligatoriamente mueven al nervio vago, lo están estimulando. Entonces, obvio, hay cada quien pues se apoyará de su imagen para ayudar al niño a hacer el sonido, y uno tiene que acompañarlo, ¿no? Todo siempre acostúmbrense a hacerlo por temporizador, porque obviamente en un momento de crisis, que uno como papá también está en crisis, sí, todo le parece... ellos entran en crisis y uno en automático también. Claro, eso es un condicionamiento operante, o sea, eso es un efecto dominó. Entonces, el medir el tiempo en las crisis es muy complejo. Es como si el tiempo se detuviera, a uno le parece que todo es muy largo. Entonces, una forma efectiva, y como nuevamente, ¿no? Partiendo del principio de la estructura, de la anticipación, de tener como un cierto protocolo,
a mí me parece muy importante que siempre el tiempo esté presente. Entonces, bueno, mi amor, aquí vamos a poner en un timer o lo que sea, en un minuto vamos a hacer esta estrategia. Entonces, que ellos puedan ir viendo, pero que uno ve que realmente es un tiempo real, un tiempo suficiente, es a lo que me quería referir, perdón. O sea, que existe una cierta latencia, la latencia es el punto, el tiempo que va de un punto al otro, donde realmente la estrategia pueda brindar. Porque, bueno, sí, hicimos como una vez, hicimos un carro, pero ¿a cuántas veces? No, 2 veces. O sea, eso es muy No. poco. O sea, realmente tiene que haber un tiempo porque además cada organismo es diferente. De repente un niño al minuto se puede relajar, a otro le tomará 5, a otro les tomará 10. De repente, frente al estímulo que los desreguló, puede requerir más tiempo. Entonces, todas esas son las cositas que yo les digo que uno tiene que ir levantando la estadística personal del hijo, porque esos son los conocimientos más importantes que tenemos que tener de él para que cuando lleguen estos momentos de crisis, nosotros podamos ser efectivos para abordar. Eso es muy importante. Aparte de esta estimulación por vibración, obviamente que el cantar, que también va a mover la garganta, es un gran aliado. Entonces, lógico, ¿ahí qué vamos a cantar? Pues las canciones que se sabe. Y si no es que se la sabe completa, pues buscamos el video y ponemos las canciones. A Gabriel le encanta Bartolito. Yo no sé si lo conocen. ¿Cuál? Sí, no sé, es algo así como que en la esquina de San Juan es un pato. Entonces, es todo un cuento así que sí, que en la esquina de San Juan, entonces va Bartolito. No, eso es toda una tragedia edípica ahí de Bartolito, él cantando Bartolito. Pero entonces ese tipo de estrategias sumamente efectivas porque nuevamente estamos movilizando laringe, faringe y estamos estimulando nervio vago. ¿Cuánto tiempo va a cantar? Pues obviamente hasta que uno sienta que yo comparo las crisis, esto se lo digo mucho a mis pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, que es como la espuma. Cuando uno siente que eso como que eleva, pero que la espuma empieza a bajar, ahí es donde nos damos cuenta que podemos ir de repente bajando la intensidad de la estrategia. Hacer gárgaras. Si la saben hacer, ¿no? De repente no todo niño tiene nivel para hacer eso, pero si me lo llevo al baño, sabe hacer gárgaras, pongámonos a hacer gárgaras. Porque pasa exactamente el mismo principio. O sea, es excelente para estimular los músculos de la garganta que están conectados al nervio. Entonces, fíjense que son 3 estrategias súper sencillas que las podemos hacer en cualquier lugar y que son realmente efectivas porque hoy me di la tarea de probarlas con Gabriel. Era un momento que ya andaba ahí por ahí medio desregulado. Eso pasa como a mitad de mañana porque Gabriel no ha empezado a estudiar. Entonces dije, vamos a hacer las pruebas a ver qué tal y súper efectivas. O sea, claro, Gabriel tiene un nivel de comprensión pues que rápidamente entiende la idea de lo que uno le está planteando y sigue él lo ve como un juego, él lo sigue como un juego. Pero me di cuenta que después de que hicimos esas 3, porque dije, vamos a hacer las 3 una detrás de la otra a ver qué tal. Y duró muchísimo rato que estuvo mucho más tranquilo. Hay un elemento muy efectivo, pero hay que saber muy bien cómo manejarlo. Esto tiene que ver ya con el tema de la temperatura. Es el poder del frío. ¿Ok? Hay indicaciones, y esto se lo hago nuevamente, pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada que no están dentro del espectro, que es que de repente agarran y sumerjan la cara dentro de agua fría con hielo. Pero obviamente para una persona con autismo eso es sumamente invasivo, o sea, no podemos hacerle eso. O sea, eso tiene que tener unas aproximaciones. Pero sabes que puede funcionar también, que tengan una botella de esas para echar spray, con lavanda, porque lavanda también estimula el nervio vago. Sí, digo, un aceite puro de lavanda, no vayan a comprar algún aroma de lavanda que es sintético. El aceite que lo vamos a diluir en el spray con el agua fría. Sí. Pónganlo en el refrigerador, que se esté frío, para que cuando empiecen ya a ver que se está desregulando, spray en la cara. Exacto. Entonces, eso era lo que le iba a decir, ese es el ajuste, precisamente, que es muy diferente que uno, obviamente, eso está cayendo a una velocidad y a una sensación mínima, o sea, lo que no hace que no se sienta tan invasivo. Hay otra manera de hacerlo, que de repente nuestros niños, como el tema de comer, es algo que también los regula, uno los pone a mascar hielo. Claro, tiene que ser hielo que esté picado muy chiquito, granizado. Muy bien, entonces eso también, todo lo que pase por aquí frío, resulta que hace que, o sea, ya hay ese cambio de temperatura dentro del organismo, produce un cambio hasta inclusive a nivel del corazón.
Sí. Y esa respuesta también ayuda a que baje muchísimo el nivel de ansiedad y de estrés. Es sumamente Y esas efectiva. son ideales para niños que tienen discapacidad intelectual y que no puedes, o sea, mostrarles cómo hacer gárgaras o cómo hacer respiración o cómo hacer el... Sí. Son recursos que pueden servir. Hay otro que sorpresivamente también, no sé si lo tengas en tu lista, pero es el burbujas, hacer burbujas. Sí, ya iba ahí. De hecho, aquí con lo del agua hay dos ajustes más y están buenísimos para eso que tú estás diciendo en los casos que el nivel de comprensión puede ser bajo. Así como podemos hacer lo del spray y lo de que coman hielo, también podemos mojar una toallita en agua bien fría, colocarla en el cuellito. O sea, empezamos como a pasarlo, porque de repente dejarla quieta también se vuelve muy invasivo. Pero entonces pasamos la toallita por el cuello, por todo el pecho. Eso también favorece mucho al tema de utilizar la estrategia del frío, porque uno es el que la está colocando. Fíjate que Gabriel ya tiene 14, va para 15. Y algo que a Gabriel lo regula mucho es el tema del baño. Pero, ¿qué es lo que noto que lo regula? No es tanto el baño ni el agua caliente, es el tema de pasarle la esponja por todo el cuerpo. Es esa estimulación a nivel de todo el cuerpo que uno va pasando con la esponjita, lo que hace que él baje. Entonces, fíjense cómo los temas aquí también de lo que es la memoria táctil juegan un papel importante en el tema de este tipo de regulación. Eso que está indicando Lucía es muy importante, se llama respiración de globo o vela, que es cuando yo me demoro más en exhalar que en inhalar. Eso es lo que estimula el nervio vago. Entonces, por eso el tema de soplar burbujas, soplar molinos de viento, soplar hojitas en la mano, todo eso también nos va a estimular el sistema, además de que es como lúdico, ¿no? Que nos permite que todo eso funcione. Soplar un globo, pero el principio es ese. El exhalar debe ser más largo que el inhalar. Esta es la clave para que la tengan muy presente. Entonces, como obviamente decirle al niño, bueno, respira profundo, exhala. Eso puede ser complejo y más en el momento de la crisis, apoyarnos, o sea, hacer el ajuste de que, bueno, vamos a hacer burbujas, vamos a soplar aquí el molino, vamos a, no sé, un pito también se pudiera. Vamos a llenar el globo. Entonces, eso es lo que hace que se rompa también la perseveración del pensamiento que se puede producir en este momento, la rigidez mental, porque estamos introduciendo otro estímulo. ¿Y dónde nos damos cuenta que todas estas estrategias están siendo efectivas? Uno, en lo que nombró Lucía. Y obviamente la crisis hace que las pupilas se dilaten. El hecho de estarse relajando nos permite ver que las pupilas están menos contraídas. Todo lo que tiene que ver con la tensión en los hombros. Ellos se ponen sumamente rígidos, uno les siente el cuerpito sumamente rígido y con todo esto uno se da cuenta como que el cuerpo se va tostando. Y la respiración es más profunda, o sea, es como un suspiro profundo, ya no siente uno como esta agitación, sino como que todo se va relajando. Entonces, bueno, esas son las estrategias pues como que más sencillas y que son cosas que realmente son aplicables. Hay otras, bueno, ya más complejas que ya implicarían propiocepción y sistema vestibular. Una de la propiocepción, lo que yo les decía de los chalequitos de peso, el tema de los abrazos, eso se llama abrazo de oso, que es un abrazo que como que yo te arropo como con el abrazo, es una presión sostenida, que no debe ser excesiva, pero eso da esa sensación de integración que yo les decía. Ojo, esto tiene que ser aquellos niños que toleran ser abrazados. Sí. Porque yo aquí en la casa tengo un gatico y otro que es un osito meloso. Mati es sumamente meloso, le encanta que lo abracen, pero Gabriel no acepta los abrazos. A Gabriel lo abraza a uno, pero a él no le gusta que uno lo abrace. Entonces, en estas cosas también, por eso les digo, hay que ser muy precavidos y estar muy claros en qué es lo que mi hijo tolera o no, porque la idea no es tampoco potenciar la crisis, ¿ok? Claro. Sí, ver realmente cuál es la herramienta o el elemento que nos puede funcionar. Sí, como dice Nancy, aquí lo ideal sería que cada familia tenga una rutina o dieta polivagal diaria. Vamos a tener que hacer un en vivo para entrar más en tema
Que es el tema de la sí, sí, sí. dieta, sí, la dieta sensorial, que uno La llama. dieta sensorial, las dietas Ujú. sensoriales, lo importante que es, y también podemos hablar en cuestiones de suplementación, como hay algunos suplementos, algunas hierbas adaptógenos que pueden ayudar, que estimulan el nervio vago. Y aunque Exacto. usted no lo crea. Sí, no, claro, exacto, no, es verdad, porque es que Ujú, obviamente eso sería el antagónico de los medicamentos, porque obviamente, ¿qué es lo que pasa con los medicamentos? Que a largo plazo, lamentablemente, no se vuelve sostenible, porque ujú, o bien aparece este efecto paradójico que yo les describía, o evidentemente hay una serie de efectos secundarios que van sucediendo a lo largo del tiempo, que en cada caso va a ser muy particular. O sea, porque hay ujú. gente que no, pero que a mi hijo le va maravilla, no, pues perfecto, pero en algún momento te va a pasar la factura y eso lo digo yo con toda la propiedad y todas las letras, porque Gabriel estuvo medicado desde los 3 años y medio con risperidona, ¿ok? Hasta sus 11 o 12 añitos que comenzamos con la suplementación con Lucía. Y evidentemente que eso fue causando sus estragos a nivel general. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, claro, ya tener una herramienta como es la suplementación, donde bien llevada, manejada de manera controlada, nos podemos quitar muchos de estos síntomas secundarios, podemos encontrar muy buenos neuromoduladores, que sería el caso específico de lo que estamos hablando acá. Y aparte de los neuromoduladores, el tema de lo que yo decía al principio, o sea, un organismo que está más estable, no se van a exacerbar los síntomas. O sea, si este niño está desinflamado, con una microbiota realmente equilibrada, trabajando bien, todo este sistema entérico, o sea, esta comunicación entre el eje microbiota-cerebro, ese es otro tema pues también sumamente importante de abordar, todo eso nos va a favorecer a los procesos de la regulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que favorece todo eso? O sea, un organismo que está más equilibrado puede aprovechar muchísimo más, mejor el tema de la atención temprana. ¿Qué es la atención temprana? Esa tríada de las terapias de neurodesarrollo cuando llevamos al niño a terapia física, a terapia ocupacional, a terapia de lenguaje, porque si un niño está completamente desregulado y en crisis, ¿qué puede desarrollar en una terapia? No la puede desarrollar. Por muy buena voluntad que tenga el terapeuta y le tenga todo el amor y la paciencia del mundo, no se puede. Todo eso, en vez de ayudarlo, él lo percibe nuevamente como una amenaza y como algo que lo está agrediendo. Y Entonces, pasan llorando toda la terapia. exacto. Entonces, como decía una gran amiga, que es psicopedagoga, que ella siempre decía que cuando un método no funcionaba, el problema no era el niño, el problema es el método. Entonces, cuando nosotros estamos notando que estamos haciendo una serie de intervenciones, pero que ninguna intervención está siendo efectiva, entonces no, que es que él no coopera, que es que no, que es cuestión de tiempo, no, es que no lo estamos abordando por donde es. Y esto es otra cosa también importante, ¿no? Porque pasa así como en la vida, que la gente siente que tener éxito es que, bueno, yo estudié, trabajé, conseguí la pareja ideal, tuve casi carro, después tuve el hijo. Esto es el método tradicional, más no quiere decir que para todo el mundo funcione. Entonces hago el comentario porque igual sucede acá. O sea, hay como una ABC que, bueno, que fui con los especialistas, comencé las terapias, tal, o sea, es como, sí, como un orden ahí cíclico que uno hace, pero después cada papá se va dando cuenta a nivel individual de que no, pues sí, están las estrategias, pero yo no veo que mi hijo por aquí sea el camino. Entonces, cuando uno comienza a ver cuál es esta ruta particular, igual como pasa con el área pedagógica. No, es que definitivamente el niño no se adapta en la escuela y de repente el homeschooling es lo que más le conviene. O sea, otro método donde el niño estemos desarrollando temas de interacción social y de comunicación, pero bajo otros ambientes. Entonces, es muy particular, o sea, no es encasillarnos como que es que porque a él le funciona, entonces que yo voy a replicar eso, ¿no? Están las estrategias, está la oferta, pero tenemos que ver siempre qué es lo que se adecua más con nuestros hijos y otro punto muy importante para cerrar. Entender que aquí cada etapa es como volver a empezar. Entonces uno como papá siempre, yo se lo decía ayer en la mañana a una paciente, yo le decía, mira, yo me levanto todos los días así como que esto es una nueva aventura. O sea, yo nunca tengo expectativas de si el día va a ser bueno o malo. Yo bajo los pies de la cama y digo, bendito Dios, que sea lo que tú quieras.
sea, pero yo jamás he tenido así como el sentido de que voy así y que la vida va a ser así. No, esto no funciona de esta manera. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque yo entiendo que es complejo, que a veces uno siente como que ahora sí, tengo las dos manos puestas en el volante y vamos perfectos, y de repente el otro día es así como que ya va, pero ¿dónde fue el accidente de tránsito? ¿Quién me atropelló? ¿Qué pasó aquí? Si todo estaba perfecto, mi vida estaba súper armada. Cosas que en un momento nos pueden funcionar, ya en otro momento puede ser que no. Cosas que a mí me fueron muy efectivas con Mati, no me fueron para nada efectivas con Gabriel y viceversa. O sea, yo tengo el caso más claro que hay que tener dos personas aquí con autismo en la casa. Y ellos son como el agua y el aceite, son completamente diferentes en todo. Entonces, eso también, por eso es que le digo que es tan importante el tema de siempre individualizar y hacer el estudio de caso. El estudio de caso es ese proceso observacional, el estar mirando todos los días el cómo se desenvuelve mi hijo en cada uno de los ambientes donde está, porque es lo que me permite levantar la estadística personal. Así es. Nancy dice algo bien interesante. Dice, sí, es muy importante la corregulación y el papel del padre y cuidador como principal corregulador. Sí, eso es bien cierto, bien cierto. Y algo también que Ámbar mencionó y que muchos todavía no ponen la suficiente atención. Ella habló de inflamación, ¿ok? Porque hay que tomar en cuenta que personas que tienen este modo constante lucha o huida experimentan un estilo de vida en donde no tienen un buen sueño, no duermen bien. En el caso de nuestros hijos, muchos de ellos tienen un insomnio crónico. O sea, ahí ya de entrada están propensos a estar en ese constante modo lucha o huida. El sistema nervioso simpático va a estar prevalente y es bien difícil romper eso. Kira experimentó insomnio desde el día 1 de su vida. Entonces, para nosotros fueron años, muchos años, en donde tanto ella como yo sufrimos su insomnio. Y llegar a encontrar los recursos que pueden ayudar a corregir esto, ya ahí tienes un gran terreno ganado. Por ejemplo, el tema de la terapia de la fotobiomodulación, la luz roja, eso ha ayudado a muchísimas familias a resolver el tema del insomnio. Otros recursos que también podemos explorar y que yo recién estoy explorando es directamente la estimulación del nervio vago con pulsaciones eléctricas. Hay distintos dispositivos. Estoy probando dos distintos. Uno es a través de electricidad y el otro es a través de ultrasonido. Me parece que ambos están haciendo algo muy interesante en Kira. Después les contaré, porque esto ya se está alargando. Ya sé que muchos se van a ir a dormir y todo esto, pero es importante entender que hay recursos que no necesariamente tenemos que llegar a considerar una intervención, una cirugía como esta, que puede costar muy, muy, muy cara, aunque representa una esperanza para casos en donde ya se tiene que tomar la decisión o lo interno o le hago la intervención. Sobre todo cuando pasan muchos años, cuando ya son adultos, ya son unos jóvenes adultos y ya vivieron muchos años en ese, es muy difícil. Perdieron su tono vagal, o sea, ese tono del nervio vago ya en realidad casi no está y es muy difícil, ¿no? Entonces va a tomar tiempo y las estrategias correctas para que sea efectivo. Entonces, en esos casos yo creo que es algo que está bien, se vale que lo tomen en cuenta. Si se trata de tomar una decisión para uno poder quedarse al lado de su hijo, para poderlo tener y cuidarlo hasta que Dios decida. Sí, sí, eso es correcto. Y el tema de no normalizar conductas, o sea, no creer que el hecho de la autoagresión, que el hecho de la impulsividad, que el hecho de los gritos, como que, no, sí, porque él es autista, obviamente esos son señales. Los síntomas es esto, es un rasgo, es una característica, es una señal, es una alarma, es algo que nos viene a hablar de, ¿ya? Entonces, el hecho de no normalizar esas conductas es lo que permite que no se conviertan en crónicas.
cuando empezamos a revisar nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque, por ejemplo, en mi experiencia ya clínica, de repente no con Mati y Gabriel, porque obviamente, porque las mamás no, pues no han tenido la oportunidad aquí en la guía, hay mucho desconocimiento, uno encuentra, por ejemplo, alimentaciones muy dadas al tema de la comida ultraprocesada. Y no me lo van a creer. O sea, el día que se empiezan a hacer todos los ajustes en este camino, grandes cosas suceden. Grandes cosas suceden. ¿Por qué? Porque, como yo le digo a la gente, o sea, es que es un tema, es muy simple. Cualquier persona, si está todo el día comiendo una serie de cosas que lo están inflamando, que están saturando nuevamente, están estresando el organismo desde diferentes puntos de vista, no va a ser igual a una persona que está llevando una nutrición que va en pro de su organismo. Es tan simple como eso. O sea, es como uno de adulto. No va a ser igual el que esté tomando aromática, té, al que se toma 3 termos de café al día y vive a punta de estas bebidas energéticas. No va a ser igual esto a una persona que está tratando pues llevar un estilo de vida donde cuida su cuerpo, hace meditación, camina, sigue una alimentación antiinflamatoria, consume mucha agua. Esos dos organismos que van a enfrentar la vida en modos completamente diferentes. Entonces, si eso sucede para nosotros en la neurotipia, que no contamos con estas condiciones, este es el punto claro para que entiendan de que más aún en el caso de nuestros hijos, que ya este sistema, como hemos venido conversando, está en modo supervivencia. Sí, sí, y entenderlos desde ese punto de vista, tratar de comprender que estamos ante algo que ellos no pueden controlar y que necesitan nuestra ayuda para ayudarlos a tener ese autocontrol. Estudien más, los invito a que estudien más sobre el nervio vago, sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático, formas de estimularlo, qué es lo que le afecta, qué es lo que controla el nervio vago. Yo, por ejemplo, no estaba tan consciente de eso, pero el nervio vago controla el sistema inmune. Entonces, una persona que tiene una disfunción va a estar más propensa a desarrollar problemas Claro, autoinmunes. por eso fíjate que cuando las personas están bajo altos niveles de estrés, Lucía, y de repente pasa la crisis, sin importar qué sea el motivo, no sé, una pérdida, un vuelo, cualquier cosa, ¿qué es lo primero que a esa persona le pasa? Le da resfrío, le da gripe, le da virosis. Empieza con un proceso gastrointestinal que no, o sea, tiene diarrea, pero el cuadro no responde a nada. O sea, no hay como que, ¿cuál fue el motivo? Es por eso, porque entonces esos niveles tan altos de cortisol, que es un elemento aquí también clave, o sea, mientras el cortisol todo el tiempo esté alto, que está este sistema alimentando nuevamente este tema de la huida o de la lucha, pues lógicamente eso va debilitando el sistema inmunológico. Cuando al fin suéltame, está tan débil el sistema que cualquier cosita que pasa, el cuerpo no está en la capacidad de enfrentarlo como debería. Claro, o pasa lo contrario, está hiperactivo ese sistema inmune y pasa a reaccionar ante cosas que no deberían, que no representan una amenaza, pero pueden reaccionar a alimentos, al polen, a los ácaros, sí, de ahí pueden venir las alergias, puede venir psicosis también por precisamente una neuroinflamación, una respuesta exagerada del sistema inmune prolongada. Entonces, vamos a tratar de entender un poco más y las estrategias. Por ejemplo, el protocolo neurogastro está diseñado para ayudarles a reducir inflamación. Contiene también los elementos que pueden ayudar a regular, ¿ok? Tanto lo que es el impacto que tiene esta disfunción en la microbiota, en el sistema digestivo. Hay que entender más de qué se trata y cómo es que podemos ayudar a nuestros hijos desde que son incluso más pequeños, porque es más fácil cuando son más pequeños. Cuando son grandes no quiere decir que sea imposible, pero sí va a costar un poquito más de tiempo y el esfuerzo debe de ser en su alimentación, en su suplementación, en sus rutinas,
Y también depende de que nosotras estemos bien y no hay que ignorar también nuestro propio estado de lucha, constante lucha, huida, que estamos también muchas veces atoradas ahí. Sí, a mí me parte el corazón cuando leo mucho, así que hay momentos que, bueno, me pongo ahí a scrollear los diferentes grupos y entonces las mamás dicen eso de que, bueno, ¿qué hacen cuando llegan al límite? Pues yo, imagínate, necesito dormir y estoy ya tan en crisis que entonces me pongo brava y le grito. Entonces yo digo, claro, qué duro, ¿no? Que uno como mamá, o sea, obviamente le está tratando de brindar lo mejor al hijo y muchas veces, pues bueno, le toca sacrificarse uno misma porque de repente el recurso no alcanza para uno o porque uno cree que simplemente con hacer todo el abordaje con el hijo es suficiente y uno se va acostumbrando a vivir en un estado de agotamiento. O sea, eso se vuelve como una forma de vivir, ¿no? Hasta que llega un momento que el colapso puede ser total. Sí. Entonces, eso es un tema donde uno tiene que ir poco a poco haciendo conciencia que definitivamente si yo estoy bien, él puede estar mejor. Entonces, sí, yo siempre les digo ahí, no, mira, es que lo primero es que uno tiene que suplementarse, tiene que estarse, nada, su multivitamínico, su magnesio, su omega 3, o sea, tantas herramientas, tantos elementos que están ahí y que son muy importantes, que hay que replantearse la vida a todo nivel, de todo, ¿no? De dónde estoy trabajando, mi entorno, mi familia, mi pareja, porque todo está influyendo. O sea, nosotros acá, Todo. tener una persona con una condición de esta nos convierte la vida en, o sea, lo que nos va a tocar vivir nos arropa a todo nivel, un estilo de vida. O sea, esto es a todo nivel. Entonces nosotros tenemos que también estar replanteándonos y revisando constantemente qué es lo que está pasando en nuestro diario vivir. Porque como yo le digo a la gente, finalmente, ¿yo qué busco para Matías y Gabriel? Calidad de vida y bienestar. Y para mí eso se traduce que nosotros tres como familia nos sintamos bien día a día. O sea, que cuando se presenta una crisis o cualquier problema que de repente no tiene ni siquiera que ver directamente con ellos, nos encontremos en la estabilidad emocional y con los recursos necesarios para enfrentar los embates que la vida nos va a presentar, como le sucede a todo el mundo. Eso forma parte de vivir. Que cuando llegue el caos, el problema no sea el caos, sino cómo nosotros decidimos enfrentarlo y qué interpretación le vamos a dar a eso. Fíjense que para cerrar, hace una semana se me perdió uno de los gaticos. Nosotros tenemos 3 gaticos y uno se salió por la ventana. Duramos todos estos días buscándolo, el gatico no aparece. Y entonces Mati el domingo hizo una crisis muy fuerte porque me decía que no, mamá, esto fue mi culpa porque yo sentí el ruido, yo no me asomé de inmediato, yo fui la que me di cuenta al rato que salgo y veo un desorden, y yo, ¿qué pasó aquí y tal? Y bueno, empezamos a cargar. Y entonces ayer o antier que salimos, él me tiró así como que, bueno, mamá, ¿será que traemos otro gatico? Y yo le digo, "No, amor, así no sirve, así no funciona, porque parte de la vida también es aprender a vivir con las pérdidas. Ningún otro gatico nos va a sustituir a Toby. Ya, aquí está Romanito, aquí está el Loki, y pues ellos son los 2 gaticos que nos quedaron en estos momentos. Dejan ellos, tenemos que cuidarlos, tenemos que tomar todas las previsiones para que no nos vuelva a pasar lo que le pasó. Es que Toby era pasado terrible de travieso, o sea, no te puedo ni contar. Entonces, pero él, aunque como que no le gustó la respuesta, después al otro día me dijo, no, mamá, tú tienes razón, es verdad. Entonces, pero eso llega, ese punto de la vida llega porque durante mucho tiempo lo hemos trabajado y porque cuando pasó ese día de lo del gato, él entró en una crisis y yo, bueno, vamos, lo buscamos, tranquilo, vamos y venimos, pero llegó un momento que él se descontroló mucho y ahí sí yo le abrí medio fuerte y le dije, ya va, primero que nada tienes que mantener el control. Tenemos que estar serenos porque si no, no podemos pensar. O sea, yo entiendo que te sientes muy mal y estás muy triste, estás en tu derecho a llorar, pero, porque él se empezó a pegar. Por eso fue que le hablé duro y lo paré así en seco y le quité la mano. Le dije, no, así no funciona. O sea, tú cuando me ves con los problemas aquí, tú me ves resolviendo, no generando más problemas. Tienes que mantener la calma. Y ahí nos pusimos a respirar y ciertas cosas para que él se dé cuenta, porque es, o sea, la vida no es tan perfecta ni tan bonita como para que nunca vayan a pasar cosas que nos vayan a traer crisis, infelicidad, miedo, dolor. Eso forma parte de vivir. Entonces, eso también son enseñanzas importantes que nuestros hijos, en medio de la situación, también tenemos que írselas pues mostrando, ¿no? Porque todo forma parte de la vida. Entonces, hasta eso forma parte de regular este tipo de sistema. Exactamente. La resiliencia. Resiliencia. No sé si la dije bien.
Ujú. Y bueno, sí, fue una charla buena. Tenemos que darle seguimiento. Vamos a invitar a Nancy, que es espectacular todos los aportes que hace. Hola, Sandra. Y bueno, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Sí, va a quedar grabado, pero Facebook lo retira, creo que en 30 días, pero Mara se encarga de descargarlo y lo vamos a subir a YouTube. Ajá. Ok, Perfecto. bueno, cuídense muchísimo y espero que esto les haya servido de algo. Espero que sí. Buenas noches. Gracias, Mara. Gracias, Ámbar. Con mucho Buenas gusto. noches. Feliz noche para todos. Adiós. Chao.